Saludos, apreciados seguidores. Derrame Dios las más exquisitas bendiciones sobre todos. Yo soy el licenciado Primitivo Fernández Avelino y es este su espacio análisis vespertino que transmito todos los miércoles por esta plataforma Lucero TV. Hoy contamos a 10 de diciembre, 20 días y estamos recibiendo el próximo año 2026. Hoy es miércoles lluvioso aquí en la ciudad de New York. Apreciados seguidores, hoy más que nunca albergo la esperanza y el optimismo de que por primera vez en la historia republicana de mi país natal, la República Dominicana, pues se inicia una guerra frontal contra la corrupción administrativa como jamás se había visto en la historia de nuestro país. Hoy, el sonado caso de Senasa pone la tapa al pueblo. A nuestro señor presidente a que asuma la postura más férrea que ha sido, señoras y señores, la voluntad política que ha tenido desde el momento de la primera magistratura del Estado en la República Dominicana, nuestro señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona ha demostrado este perverso e irritante y execrable flagelo como es la corrupción administrativa. Pero no es fácil, no en la superficie, en un terreno pantanoso. Decía yo, se va a confrontar con la guerrilla para luego hacer al pasado, una postrímera mirada al pasado para que vean y hago mía en la máxima popular que reza que no hay un momento más oscuro de la noche que cuando empieza a amanecer. Señores y señores, eso es así. Si nosotros analizamos un poco para no irnos tan lejos, el último siglo de historia de cómo ha venido evolucionando ese flagelo que es la corrupción en los diferentes gobiernos en nuestro país. Vamos a partir de estos momentos a remontarnos en el año de 1930 al 60. En esa ocasión, señor, en este tramo de nuestra historia había un solo ladrón y ese precisamente lo era el dictador
Rafael Leónidas Trujillo, que se adueñó y consideró a su antojo. En esa ocasión, pues, nueva vez repito, había un solo ladrón, y ese corrupto lo era en esa ocasión el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Después de y me atrevo porque este señor, recordemos que en abiertos actos de corrupción, ¿verdad?, de disposición del dinero del pueblo, del dinero público, y él, como una forma de evadir o de lavarse las manos como Pilato, pues dijo la célebre frase de que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Por ello, yo decía en momentos anteriores que cualquier país del mundo, todo y el doctor Joaquín Balaguer, pues, dio libre albedrío a sus funcionarios corruptos, y él él se trataba de lavar las manos ante la población, diciendo que el único corrupto no era él. Es una actitud, nueva vez repito, irresponsable, ¿verdad?, y cómplice. Entonces, cuando de la forma de la corrupción en la República Dominicana, nos hemos encontrado que desde el 30 al año 2000, al 94, hemos vimos al doctor Joaquín Balaguer, que se lavó las manos como Pilatos y, nueva vez repito, dijo que la corrupción llegaba hasta la puerta de su despacho. Pero si seguimos hurgando en el recorrido histórico, en 1996, señoras y señores, ya la corrupción era dirigida ¿verdad? Cuando analizamos los últimos 25 años, ¿verdad?, de gestión, 20 años del PLD y los 5 años que lleva
al frente del Estado, nuestro señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, que lo vamos a analizar más adelante. Señoras y señores, en ese primer periodo que dirigió en ese primer de los alumnos del ex líder Juan al pueblo fueron encartadas, acusados de haber señor, del ese cuento está acabado, ¿verdad? NG Cortiñas, Simón Lizardo, que posteriormente fue también resultados. Pero de manera consecutiva, actos de corrupción tras acto de corrupción, y ya parecía que era que la gran fortuna que tiene Félix Bautista es una fortuna compartida entre Leonel Fernández y
el senador de San Juan de la Maguana. Pero lo cierto es histórico de construcción. Eso es explotar en la República Dominicana y en otros países. Pero algo especial que tuvo la República Dominicana de frente a, con o sea que las oficinas de esa empresa argentina en combinación, ¿verdad?, con las autoridades de turno, entiendes, el gobierno de Leonel Fernández y tenían despachaban desde el mismo Palacio Nacional en la República Dominicana. Este caso estalló y provocó inclusive de suicidios y de muchos apresamientos en diferentes países del mundo. Y por el poder omnipotente momentáneo de esa figura que ustedes ven ahí, ese caso en la República Dominicana se quedó así, y el mismo cuento, colorín colorado, y el cuento está acabado. Señor, a nivel internacional y a nivel nacional, y que esta figura que ustedes ven ahí, ¿ve?, y que pudo malversar la en ese entonces, y eso se quedó así, porque por el poder omnipotente de Leonel Fernández y de Danilo Medina, ¿ve?, lo tienen todo. Hasta lo que barrían las oficinas públicas tenían que ser de su entorno cercano. O sea, que Leonel total de
de nuestro país. Señor, del lugarteniente de Leonel Fernández, Félix Bautista. O sea, se inició que el país era una finca de su propiedad, que de dictadura y fue tomar un préstamo sin aprobación del Senado, o sea, creyéndose que la República Dominicana es $112.000 millones en las manos de Félix Bautista. O sea, poner la carne, ¿verdad?, al alcance del gato. Eso es algo a propósito, algo bien pensado. El desfalco y el robo de $1.500 millones en la construcción de varias obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que dicho sea de paso, construyeron el parqueo que hasta el día de hoy, al día de hoy, más de la comparte para tratar de justificar el robo de $112.000 millones sobrevaluadas. Señor, le pertenece a Dios. ¿Ve? Pero este Leonel Fernández se consideró rey supremo de la República Dominicana. No económico del padre de la corrupción, Leonel Fernández. Y él
4.000 millones de pesos. Señoras y señores, ¿y saben ustedes qué sucedió en ese juicio? Por intrusión de la justicia en la República Dominicana, pues su jefe quien archivó Bautista. Señoras y señores, esa ha sido la historia real de lo que ha sido ¿verdad? Señor, el extinto ingeniero David Rodríguez García, quien se suicidó, o sea, tomó la o sea, si él no le ubicaban, no le pagaron, y este señor, esta figura que ustedes ven ahí, el extinto ingeniero David Rodríguez García, por culpa de las acciones corruptas de los de suicidarse, él que tiene invitado al actual presidente de la República Dominicana, el licenciado Luis Abinader, y vamos a ver cómo ha sucedido todo y vamos a analizar a partir de estos momentos lo que han sido las manifestaciones de corrupción en los últimos 5 años de gobierno. Yo decía que cuando bajo control, ¿verdad? Y que
de cada uno de los dominicanos y dominicanas. Porque en Chile ejecutaron a un funcionario precisamente porque malversó miles de millones de dólares. Fue ejecutado en una plaza pública. O ejecutar postura de corrupción, sabrán a qué se atienen. Y yo Dominicana debe ser confrontada. ¿Ve? Como los últimos 5 años de gobierno del señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, flagelo de la corrupción. Pero digo yo, nueva vez repito, que no es fácil, no es superficie en un terreno pantanoso. No es fácil, porque el que usted menos cree con esa transculturización de que al Estado hay que ir a acabar, a buscársela y a resolver mis problemas. ¿Ve? Porque todo está alrededor lo que quiere es robar, ¿verdad? Malversar los fondos públicos. Pero en esta etapa final de esta entrega, lo que han sido los 5 años de gobierno de nuestro señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. No transcurrieron 3 meses. En el primer trimestre de la primera gestión de gobierno de Abinader, vemos nosotros los casos en el Ministerio de la Juventud. Posteriormente, otro caso en la Lotería Nacional. Después, y también de Pizarro, o sea, planteó de la corrupción, o sea, del dinero del pueblo. Ciertamente que eso es así. El primer gobierno, o sea, en el primer gobierno de Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, pues, se despegó, o sea, hizo isla con aquellos que osaron malversar los fondos públicos, ¿ve? Y dijo, y ha popularizado
el dicho, ¿verdad? La frase de que él tiene amigos, no cómplices. Señores, y este caso que acaba de estallar, el de Senasa, que es un caso que a mi juicio es un acto de lesa humanidad, es un crimen de lesa humanidad, porque están jugando con la salud del pueblo dominicano. Señores, este hombre, Luis Abinader, nuestro señor presidente, instruyó de inmediato, ¿verdad?, una investigación, ¿verdad?, encabezada por la Cámara de Cuentas y otros organismos de supervisión, y ciertamente que han encontrado, ¿verdad?, han encontrado vestigios claros y precisos de que hay corrupción, un acto, o sea, un desfalco, ¿verdad?, de comunal que según el Ministerio Público ronda, según el Ministerio Público, hasta donde van las investigaciones, se habla de unos 17,000 millones de pesos. Otros vocingleros, específicamente los que dieron la voz de alarma, que fueron la oposición, ¿ve? O sea, la gente del PLD, hay que reconocerle, y los de la Fuerza del Pueblo, de manera interesada, ¿verdad?, hurgando y tomando en cuenta de que este gobierno es un gobierno que está permeado, porque nuestro señor presidente ha dejado la mayoría de dirigentes que no son de su partido, del PRM, en el gobierno, pues se han detectado esos actos de corrupción, ¿ve? Pero cuando ellos dan la voz de alarma, que hay que reconocer que fue la Fuerza del Pueblo y el PLD, pero cuando se habla de ese presidente, en principio hace caso omiso y dice, o sea, que eso es voz de alarma de la oposición, que ese es su papel. ¿Por qué el presidente asume esa postura? Porque es que dice un refranero popular que a las cosas se le deben de dar importancia dependiendo de quien las digas. ¿Y qué moral podría tener Danilo Medina o Leonel Fernández, ¿verdad?, para denunciar actos de corrupción? Pero qué bueno que no están desde la cárcel, que es el lugar donde deberían de estar ambos y sus séquitos, y están indagando actos de corrupción para que la sociedad dominicana nos empoderemos aún más y que tengamos a un presidente cada vez más dispuesto a confrontar la corrupción. Este caso de Senasa, lo ha dicho el señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, va a llegar hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias, porque no tiene un ministerio público que es un mandadero de él. ¿Ve? No, Jenny Berenice no es del PRM, sencillamente eso es así, ni Camacho. ¿Ve? Entonces, Luis Abinader, nuestro señor presidente, por eso digo que yo albergo la esperanza y el optimismo de que con las ejecutorias que nuestro señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona ha asumido de frente al flagelo de la corrupción, por primera vez en la historia patria se va a iniciar una guerra frontal en contra de la corrupción, de ese execrable flagelo como es la corrupción administrativa. En este caso, señores, el principal encartado de haber ejecutado ese colosal acto de corrupción en contra de la ARS del Estado, como es Senasa, lo es esta figura que vemos en pantalla, el doctor Santiago Jacín, un médico reconocido, señores. Y aquí yo quiero hacer ciertas reflexiones. Yo soy de los que digo, pidiéndole perdón a Dios, que esta figura, miren señores, un hombre que por su edad ya tiene hijos, nietos, o cuidado si bisnietos, ¿ve? Tiene una familia,
un médico reconocido en la República Dominicana, cirujano ortopeda. ¿Ve? Una figura. Señores, y digo yo, ¿cómo es posible que la mente humana se omnibule detrás del perverso dinero? Me pregunto yo y reflexiono. Esta figura que vemos ahí, a la edad que tiene y el monto que el Ministerio Público dice que está, o sea, que se malversó, y que los vocingleros de la oposición dicen que es el doble o el triple de esa cantidad, yo digo que esta figura que vemos ahí puede nacer 100 veces y no tiene vida suficiente para disfrutar tanto el fruto o sea, tanto dinero robado. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que lleva a un ser humano, un padre, un abuelo, un bisabuelo, un profesional, una figura, miembro de una familia, acaudalada, los así? ¿Cómo es posible? Señores, yo decía que quiero pedirle perdón a Dios en mi condición de cristiano, pero cuando suceden cosas y acciones de esta naturaleza, de personas que deben ser ejemplo en la sociedad, yo entiendo que deben de llevarlo a la cárcel, hacerle la llave de chocolate y esa llave ponerla en el medio del sol, de ese sol candente que hace en la República Dominicana, que de seguro no va a durar 15 minutos esa llave de chocolate en derretirse. Debe de finalizar sus días en la cárcel, porque fue un crimen de lesa humanidad. Ciertamente que es así. Y gracias a Dios que sucedió en un gobierno que encabeza el presidente, que quiera usted o no, ¿ve? Esté usted de acuerdo o no, Luis Abinader habrá de pasar a la historia como el primer presidente en la República Dominicana que asumió postura firme y contundente, ¿ve? Y que la inspiró en el dicho de que tiene amigos y no cómplices, para confrontar con gallardía y con valentía la corrupción administrativa. Está bueno ya, por amor a Dios. Señoras y señores, de esta manera ponemos punto final a esta entrega del día de hoy, invitándolos a todos y todas para que nos encontremos el próximo miércoles a esta misma hora y a través de esta plataforma Lucero TV. Luchemos por ser felices. Hasta la próxima.